En la historia de la Tierra, el clima ha cambiado en diversas ocasiones. Estos cambios se han dado de manera natural por procesos internos como erupciones volcánicas y otras circunstancias externas como las variaciones en la órbita terrestre que cambian la cantidad de energía solar que recibe nuestro planeta. Sin embargo, el proceso de cambio climático actual es diferente a los que se han presentado en el pasado, pues debido a la influencia humana se ha modificado la composición de la atmósfera actual por la quema de combustibles fósiles y la degradación de los ecosistemas, aumentando la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera y alterando a su vez el sistema climático. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMNUCC por sus siglas, fue creada en 1992 y es el organismo de la ONU encargado de establecer las bases para la acción internacional conjunta en cuanto a la mitigación y adaptación al cambio climático. La Convención Macro, en su artículo primero, define el cambio climático como el cambio de clima atribuido directo o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y que suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables. Esta definición acepta las consecuencias que tienen las actividades humanas en las alteraciones ambientales. En este sentido, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, el cual es un organismo de la ONU para evaluar la ciencia relacionada con el cambio climático, afirma que el origen del cambio climático en esta actividad humana con una certidumbre científica del 97%. En diversos reportes de este panel se ha mencionado que una de las principales causas del cambio climático es la emisión de gases de efecto invernadero, como lo son el dióxido de carbono, CO2 o el metano, gases producidos principalmente por el consumo de combustibles fósiles, en particular el petróleo, carbono y el gas natural. Estos gases de efecto invernadero causan el llamado calentamiento global, al absorber parte de la radiación solar que llega a la superficie terrestre, impidiendo que ésta sea devuelta al espacio y produciendo un aumento en la temperatura de la superficie terrestre, lo cual provoca a su vez el fenómeno del cambio climático. En este sentido, los esfuerzos internacionales y nacionales para adquirir compromisos sobre la mitigación de las causas del cambio climático resultan fundamentales, y lo es aún más el realizar acciones que contribuyen a volver más eficiente aquellas industrias clave para la economía del país, que muchas veces resultan ser también las que más gases de efecto invernadero emiten. En el caso especial de México, una de ellas es la minería. La minería es sin duda una de las actividades económicas más importantes de México. En el 2020, el sector minero metalúrgico en México presentó el 8.3 del Producto Interno Bruto PIB industrial y el 2.3 del Producto Interno Bruto nacional de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. Entre los estados mineros del país se encuentra Michoacán, estado donde se extraen importantes productos metálicos y no metálicos para el comercio. Según el panorama minero del estado de Michoacán, una de las principales zonas mineras es la región de Morelia-Pátzcuaro, de donde no se extraen muchos metales, pero sí el hierro abunda. La extracción de metal fue justamente la causa principal de una controversia que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la Secretaría de Economía otorgó entre 2005 y 2007 6 concesiones mineras para la extracción de diversos metales, entre los cuales destacó el hierro, a la minera llamada Las Truchas y a la empresa siderúrgica Terniumas. Todo sucedió en la mina de San Juan Huitzontla, cuando la comunidad nahua del municipio Chinicuila comenzó inmediatamente un proceso judicial en contra de estas empresas mineras que están extrayendo hierro de sus tierras sin que haya realizado la consulta. Alegaban que las concesiones fueron otorgadas sin consentimiento y que sus derechos habían sido violados. La comunidad, acompañada de la Red Solidaria de los Derechos Humanos en Michoacán, pedían la cancelación inmediata de las concesiones. Sin embargo, para el 2012, tras una larga lucha, solo lograron que la empresa transnacional Ternium les pagara regalías de entre 14 y 18 mil pesos mensuales por la extracción diaria. No fue hasta el 21 de enero del 2022 que el juez sexto del distrito con sede en Uruapan concedió un amparo a esta comunidad ubicada en la zona serrana del noroccidente de Michoacán contra la concesión minera que otorgó la Secretaría de Economía sin haber consultado a la comunidad de manera libre, previa e informada. El caso San Juan Huitzontla muestra cómo las comunidades sufren la repercusión de no tener una ley minera que realmente proteja los derechos de los pueblos indígenas. Este caso muestra la necesidad de que esté bien regulado el derecho a la tierra y al territorio de las comunidades indígenas y su derecho a la consulta. La minería, al igual que otras industrias extractivas, causa severos e irreversibles impactos en las sociedades y en el medio ambiente.
Uno de estos impactos es el incremento del calentamiento global, con los consecuentes desastres climáticos. En este sentido podemos decir que aunque no siempre sea evidente, la relación entre minería y cambio climático es directa. En el caso de la minería San Juan Huizontla, empresas extractivas contaminaron uno de los principales ríos y el ambiente se volvió turbio por el transporte que movilizaba el metal, propiciando afectaciones climáticas que en general contribuyen al cambio climático. Por otra parte, existen sumideros naturales en la Tierra, los cuales pueden absorber cierta cantidad de CO2. Entre ellos se encuentran los depósitos subterráneos. Sin embargo, si seguimos saqueando la Tierra, esta absorción disminuirá más aún. Otra parte fundamental de las implicaciones del cambio climático son las afectaciones a las sociedades. Por ello, resulta importante velar por las interacciones y necesidades del bienestar humano y el buen manejo de los ecosistemas. La Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático resalta el principio de la subsidiariedad, que resalta la importancia de involucrar a las comunidades sobre las decisiones estatales que pueden afectarles y que a su vez afectan al medio ambiente. En un contexto de cambio climático, las medidas para adaptación y mitigación de sus efectos son esenciales en un esfuerzo por velar por la vulnerabilidad social y de los ecosistemas. En ese sentido, la cooperación internacional a través del cumplimiento de los ODS propuesto por la Agenda 2030 tiene sentido al involucrar a todas y todos, pues las afectaciones del cambio climático nos afectan por igual.